La soberanía del Señor es la providencia de Dios en nosotros como pueblo. Y eso es lo que hoy vamos a hablar, cómo el pueblo de Dios es provisto por un Dios de gracia. Así que vamos a dar este tipo de ejemplos y para eso me gustaría pedirles que podamos buscar Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 5. Esa va a ser nuestra lectura el día de hoy. Voy a leer la Nueva Versión Internacional por si acaso, pero si tiene otra versión, léala nomás, no hay problema. Génesis 45 del 1 al 5. Dice así: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos se quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Amén. Esta es la palabra del Señor, así que vamos a orar para su dirección y que el Espíritu Santo ilumine esta porción de la Escritura a nuestros corazones. Amado Señor, estamos delante de tu presencia. Y qué importante es reconocer esto, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Así como antiguamente estaba el tabernáculo donde tú habitabas y tu pueblo se reunía en torno a ti, hoy eres tú quien está en medio de nosotros, de la misma figura. Tu presencia, tu tabernáculo hoy en medio de tu pueblo. Por eso, Señor, te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, que nos guíes, Señor. Y oro por tu iglesia, por esta iglesia presbiteriana Ríos de Vida, Señor, para que tú, con tu palabra, nos guíes y nos transformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. También te pido tu gracia y tu misericordia para este humilde pecador. Que tú uses, Señor, mis palabras como un puente y uses, Señor, este sermón para dar gloria a tu nombre. Que tu nombre sea exaltado, el mío sea menguado. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta serie Providencia ha sido súper desafiante, ¿no? Hay principios que han tornado como un vuelco drástico, ¿cierto?, a todo lo que hemos ido pensando y reflexionando. Ha sido una serie de mucha bendición también para nosotros escuchar esto y decir: wow, el Señor está en control de absolutamente todo y a Él servimos, a este Dios fiel. Y la historia que acabamos de leer tiene un problema familiar de proporciones bíblicas. Es un problema del porte realmente de un buque. Es digno esta historia de una serie de Netflix. No sé si habrá una serie ya de la historia de José, pero debería verla. Y si no, les di una idea para que escriban un guión y se lo presenten a Netflix. El trasfondo de esta familia viene hace 14 a 17 años de historia. Eso se ha demorado, todo lo que viene detrás de lo que acabamos de leer. Y la historia trata de José. José es el penúltimo de 2 hermanos y un hermano que antiguamente fue traicionado por todos sus hermanos. Confabularon contra él, lo traicionaron, lo vendieron como un esclavo. Le mintieron al papá, le dijeron que estaba muerto y rasgaron sus vestiduras, las mancharon con sangre y lo vendieron como esclavo. Todo esto causado por una envidia de los hermanos, porque José era el hermano favorito. Y esto causó que en estos 14 a 17 años pasaran muchas cosas en la historia de José. No vamos a hablar tan detalladamente de eso hoy, pero en resumidas cuentas, a este hombre fue preso, lo vendieron como esclavo, y fue tanto así que él llegó a una posición estratégica. Los años han pasado, las primeras canas de los hermanos ya salieron. Los papás de José ya están ancianos, de hecho el padre ya está muy anciano, muy avanzado en edad. Y
Y en este caso, este refrán que dice que el tiempo cura todo, no es precisamente lo que acabamos de leer. Hay un problema familiar grande ahí. Entonces, bueno, vamos a ver esta historia. ¿Qué pasa con este José? Luego de ser vendido, traicionado, como contamos recién, y con muchas historias de por medio, Dios encamina la vida de José, y este hombre que era esclavo, preso, ahora pasa a ser la mano derecha del faraón en Egipto, y Dios lo lleva a un lugar de mucha alta estima. Por lo tanto, él ya es bendición para muchos y llega a una posición buena. O sea, Dios transformó su vida y ahora José está bien. Y de hecho el sermón podría terminar aquí y sería una historia feliz. Tan, ¿cierto? Terminó bien. Pero hay algo detrás que pasa cuando José llega a esta posición tan estratégica. Dice, en el capítulo 39 se menciona como 3 veces que Dios, a medida de todo este proceso que José pasó, que Dios estaba con José. Y cuando Dios repite algo en una porción bíblica, es importante. Bueno, ahí en el capítulo lo repite 3 veces. Apenas José daba un paso, dice algún versículo, pero Dios estaba con José. Pasaba esto, esto y esto, pero Dios estaba con José. Y este hombre, que es objeto de la gracia y la misericordia del Señor, ahora está en una posición de esfuerzo, tal vez se lo ganó él solo, de orgullo, de estima hacia la sociedad y una posición importante. Pero esta historia no termina acá, está recién comenzando. Ahora en este lugar de orgullo, de esfuerzo, de resiliencia, José vuelve a enfrentarse con los hermanos que confabularon contra él. Y llegan estos hermanos a pedir ayuda a Egipto, y es esta historia la que estamos leyendo. Llegan los hermanos y José se enfrenta a ellos. Parece un guión de Netflix, ¿o no? Una serie. Pero bueno, vamos a ver 3 puntos de qué pasa con este José y cómo Dios trajo a este hombre a enfrentar ese trauma de estos hermanos. Vamos a ver 3 puntos. El primero, un corazón endurecido, la muestra de un corazón que ha sido endurecido por todo lo que ha pasado. En segundo lugar, cómo la gracia del Señor es providencial, cómo la providencia la podemos ver como un elemento de gracia en Dios. Y en tercer punto, que así es como podría titularse este sermón, que es un Dios que encamina todo, pero este es el título del sermón, ahora viene, que encamina todo para que el pueblo sea objeto de su providencia. El pueblo de Dios es quien recibe a un Dios providencial, y la providencia de Dios se ejecuta y se aplica en el pueblo de Dios. Entonces vamos a ver esto. Podemos ver que en primer lugar hay un hombre traumado. Acá acabamos de leer que José, dice, ya no pudo controlarse. Hay tanta emoción, hay tanto recuerdo, hay tanto flashback en él, hay tanto trauma que dice que no puede controlarse delante de sus servidores. Así que ordenó que salgan todos. Quiero estar solo con ellos, con mis traidores. Me voy a vengar. ¿Cierto? Podemos ver que en su corazón, al verse tan humillado y verse tan dañado por estos hermanos, él quiere pagarles el mal por mal. Y en Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, dice Proverbio, es pecado. Así define el pecado Proverbios. Yo creo que aquí muchos de nosotros no sabemos de memoria o podemos recitar el Padre Nuestro, ¿cierto? Y dentro del Padre Nuestro dice que Jesús nos enseñó que le podemos orar a nuestro Padre Celestial para que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Podemos hasta recitarlo, pero ¿eso es realidad en nosotros? ¿O este credo está haciendo realidad en la vida de José ahora? Que ve a sus traidores, que ve a los abusadores, a los que le hicieron bullying, a los que lo vendieron. Vemos que no. José los mira con una altivez de ojos, como dice Proverbios. De hecho, eso nos lleva a una pregunta. ¿Cómo hemos de responder nosotros el mal que hemos recibido? ¿Lo vamos a responder con mal? ¿El mal se responde con mal?
¿Esta es tu inclinación al ver esta historia y alegrarte porque ahora los hermanos están sufriendo? Leemos esta historia y decimos, qué bueno que están sufriendo. ¿Esa es la inclinación que hay en nuestro corazón al ver que ahora son los abusadores los que vienen necesitados? Porque si es así, el proverbio nos dice que la altivez de los ojos y la altivez del corazón al pagar el mal por mal es pecado. Y este hombre está cayendo en el más profundo pecado. La inclinación de su corazón está cayendo en lo más profundo y lo más oscuro. Quiere pagar el mal por mal. Quiere verlos humillados. Quiere pagarles. Quiere decirle, aquí está tu merecido. Entonces esto nos puede dar una aplicación. No somos capaces de amar a nuestro enemigo o al que nos hace mal porque primero no estamos amando al Padre. Por lo tanto, no conocemos el amor de Dios. No podemos amar al prójimo. Y esto a lo mejor no es fácil a nuestra propia justicia, tal como a José, no nos parece justo, pero es un mandato bíblico. Y es lo que la Biblia nos enseña en el reino de Dios. Y para eso quiero dar 3 ejemplos súper breves a lo largo de toda la Biblia. El primero en Proverbios 25-21 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Segundo cita en el Nuevo Testamento ya en Lucas 6:28 dice Lucas, bendecid a los que os maldicen, está hablando Jesús, orad por los que os vituperan. O en Romanos el apóstol Pablo también lleva este pensamiento y dice, Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Te hago la pregunta, querido hermano, cuando te han hecho mal, ¿no te llama darle pan a tu enemigo? No, ¿cierto? Es como, tengo que pagarle el mal por mal, el doble incluso, o que aprenda la lección. Pero no es lo que la Biblia nos dice respecto al sufrimiento o al mal que nos han hecho, o la dificultad que puede venir a nuestra vida. Entonces, ¿por qué nos cuesta, o por qué te cuesta a ti y a mí responder a la injusticia o al mal venidero? Porque nos cuesta rendir nuestra vida y nuestro control al Dios que gobierna todo. Es porque queremos poner nuestra justicia, nuestra autojusticia por sobre la soberanía del Señor y decir, yo tengo el control. Yo voy a solucionar este problema pagando el mal por mal, como este hombre que no se controló. En toda la Biblia encontramos los principios que ponen de cabeza a este mundo y en esta serie de Providencia lo hemos visto así. Pagamos el mal por mal como José. Sabemos que Dios está obrando aún en medio de la angustia, aún en medio de la injusticia. ¿Por qué? Porque hay uno que todo lo ve y todo está bajo el control de un Dios soberano que mueve todas las piezas, que gobierna todas las criaturas en todos los tiempos, en todos los países, en todo lugar. Y eso es lo que nos cuesta ver. Lo que está pasando en el corazón de este hombre, de José, es que está viendo con estos ojos altivos, pagando este resentimiento. El orgullo de este hombre lo nubla. De hecho, ¿recuerdan que mencionamos recientemente que en el capítulo 39 Dios estaba con José? Lo dice 3 veces. Bueno, este hombre no lo vio. Y se olvida que Dios estuvo con él, que lo sacó de un pozo, que lo sacó de la cárcel, que lo llevó a un lugar de alta estima y ahora está viviendo bien. Bueno, este hombre no lo vio. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, hermanos? Que vemos nuestras despensas llenas, que vemos nuestro techo seguro, que vemos nuestra casa como algo tan cotidiano y normal. ¿Y cuántas veces nos cuesta ver que Dios ha sido un Dios misericordioso, providencial, y que te ha guardado, te ha librado? ¿Cuántas cosas y sufrimientos vemos en el mundo fuera y que a nosotros no nos ha tocado? Incluso el sufrimiento que estás pasando ahora, si es que te ha llegado justa o injustamente, el mismo Dios, lo hemos visto anteriormente ya en la serie, el mismo Dios es el que produce la herida para transformarnos, para transformar un corazón a la imagen de su Hijo. Bueno, este hombre, José, no lo vio así. Se olvidó, nubló sus ojos con el resentimiento, nubló sus ojos con la injusticia. Entonces este hombre olvidó que Dios estaba con él. Y no dio gracias, sino que se nubló de venganza. Segundo punto, vamos a ver cómo la gracia de Dios es providencial.
Veamos el versículo 5 al 7, por favor. Dice: pero ahora, por favor, no se aflijan ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles la descendencia sobre la tierra. Nosotros leemos este capítulo, vemos que al principio este hombre está afligido, le dice a sus servidores salgan y se pone a llorar, a gritar, se revela y dice: yo soy José, ustedes me traicionaron, soy yo, no estoy muerto, ahora van a pagar todo lo mal. Pero después vemos un giro. En este versículo del 5 al 7 vemos como que él cambió su actitud repentinamente. Pero en realidad lo que vemos acá en estos versículos es un proceso tan profundo que Dios ha trabajado en el corazón de este hombre, que es por eso que este hombre empieza a gritar en el palacio. Es por eso que este hombre ya no aguanta la angustia de un corazón que ha sido transformado día a día, palabra a palabra, sermón a sermón, y que Dios está transformando un corazón que está completamente duro y lo está haciendo tierno. Y eso duele. Eso trae momentos en donde nuestro orgullo debe ser tratado en nosotros, y eso duele, hermano. Lo que acabamos de ver como este giro dramático es la historia del trabajo previo de Dios. Es Dios tratando con el corazón de este hombre. Se nos cuenta en versículos consecutivos, pero no sabemos cuánto tiempo le tomó o cuántos minutos que fueron eternos tal vez para él en asumir este cambio y que José haya tomado la actitud de morir a su orgullo y a la venganza. En el capítulo 43 de Génesis, en el versículo 30, vemos que José antes ya había visto a sus hermanos, los vio de lejos. Y dice que conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, su hermano menor, José salió deprisa, entró en su habitación y de ahí se echó a llorar. O sea, desde ahí viene trabajando Dios en el corazón de este hombre de manera providencial. Le recuerda todo el trauma, pero hay un trato del Señor incluso en ese trauma. Ahora, en esta porción que leímos en el capítulo 45, vemos a un José decidido y con la emoción pura. Grita, se pone a llorar, echa a las personas, pero dice que los gritos eran tan grandes y tan fuertes que se escuchaban hasta afuera. Sus siervos lo escuchaban, y de hecho eso de que sus siervos lo hayan escuchado era también una visión estratégica. Cuando un gobernador del estilo de José, tan estratégico, le decía que quería estar a solas con alguien, el equipo se quedaba en las puertas, porque cualquier cosa ellos entraban a salvar a su líder. Entonces me imagino a estos soldados que estaban en la puerta del templo y empiezan a escuchar los gritos, y yo creo que tomaron al tiro la arma y vamos. Pero no, esperemos que nos llame. Y se empiezan a escuchar gritos fuertes, gritos de un orgullo siendo tratado, gritos de gracia. Sus siervos lo escuchaban fuera de la habitación. Yo creo que entre ellos decían: oye, pero ¿qué está pasando? ¿Escuchas lo que está pasando adentro? Se decían uno a otro. Lo mismo podemos preguntarnos hoy. ¿Escuchamos esos gritos? ¿Podemos figurar esta escena y escuchar los gritos de José? Ante el dolor, la angustia, el sufrimiento, el trauma, ¿escuchan los gritos de muerte que está teniendo este hombre? Muerte al orgullo, muerte al pecado, muerte a la altivez de su corazón y a la altivez de sus ojos, muerte a la autosuficiencia, a la autojusticia. Es el dolor de este hombre al ver que todo este tiempo, todos estos años, Dios ha tratado con su corazón para este día. Dios ha preparado 14, 17 años de sufrimiento para un día. Y este día se presenta ante él. Sus hermanos están muriendo de hambre. Sus hermanos necesitan ayuda urgente. Y este hombre está al frente de ellos. Estos son los gritos desgarradores que nos llevan a morir, queridos hermanos, a nosotros mismos, a nuestros méritos. Cuando vemos a un Dios que ha estado siempre en control, que trabaja en el corazón, como hemos visto antes, un Dios que hace la herida, pero que da la solución. Un Dios que permite el sufrimiento para que nuestro corazón dependa de Él. Un Dios que permite la prueba y la amargura
para que podamos depender de Él en el momento de la angustia, para que lo conozcamos. Él es el Dios que hace la herida, pero nos transforma por medio de ella. No podemos ser los mismos. Ese Dios que nos imparte su amor sin merecerlo, que nos acompaña en el peor de nuestros momentos para no dejarnos igual, sino que seamos más y más transformados a la imagen de su Hijo. Por eso José en el versículo 7 dice que él iba a salvarles la vida de una forma extraordinaria. Me gusta esa palabra. No era una forma ordinaria que él iba a salvar la vida de estos hermanos. Era una forma extraordinaria. Una forma no natural. Una forma que no depende de él, sino del trabajo de Dios en medio de toda su vida. Una forma extraordinaria. Sigamos leyendo el versículo 8 y 9, por favor. Sigue diciendo José a sus hermanos: fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho administrador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. ¿Ven el giro de este hombre al ser tratado por Dios y entender cómo la gracia del Señor ha trabajado incluso con un pasado tan oscuro? ¿Cómo este hombre, al pasar desde el orgullo a maquinar, a tratar de ladrones a sus hermanos, incluso José engaña a sus hermanos, los humilla 3 veces y los manda con una copa, les esconde una copa y les dice: cuando los pillen y vean que hay una copa, van a ser ladrones para que los pongan presos? Yo creo que en su corazón por dentro está como: oh, qué bueno, los voy a humillar hasta lo más profundo. Pero ahora hay un giro. Él ve que él es tratado por el Señor. Él ha sido el que ha sido objeto de la herida del Señor, pero la transformación por gracia. Por eso dice: fue Dios quien me envió aquí, no fueron ustedes. Tal vez ustedes fueron el medio, pero el que trabajó en esto fue Dios. Para este día, para el día de la gracia, para el día del perdón, para el día donde el nombre del Señor es exaltado. Dios me envió aquí. Todo este sufrimiento tiene sentido. Todos estos años, toda esta amargura, toda esta soledad que sentí, toda la injusticia que sentí mientras estaba en una cárcel y ustedes disfrutaban de sus vidas y de sus hijos y de sus ganados, fueron para este día, para que mi corazón sea transformado. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo, aparte de ser el versículo favorito de mi esposa, es un versículo que nos llama a no luchar con nuestros planes frente al plan soberano del Señor que ejecuta su providencia día a día con su pueblo. Sus planes son más profundos que los tuyos y sus planes son buenos para traer una esperanza. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Por qué luchas y tratas de poner tus planes sobre los míos? Planes de bienestar, no de calamidad. No podemos luchar con los planes de quien ha asegurado que son de bienestar. Aun si eso considera sufrimiento pasajero, aun si eso considera tener la casa que no quieres, aun si eso considera luchar con una enfermedad, aun si eso considera luchar con la injusticia que otros te han hecho y causado, aun eso son buenos planes para el Señor. ¿Por qué? Porque Él se revela a su pueblo. Él quiere que su pueblo dependa de Él y el corazón del creyente sea transformado. Es la providencia del Señor. Dios controla todo, Dios ejecuta todo, Dios está en todo y trasciende a todo. Ese Dios tiene un plan perfecto, según Jeremías. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. No son de calamidad, son para encontrarme a mí, para revelarme a ti por gracia. Es un Dios presente, un Dios en todo, un Dios trascendente. Y eso nos lleva al último punto, cómo Dios encamina todo para este pueblo, cómo Dios usa esta experiencia, este sufrimiento de un hombre y una familia
para bendecir a un pueblo entero. Dice versículo 10 y 11, vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Cuando comprendemos que todos los caminos que Dios, como un padre, dispone a sus hijos, y todos los caminos dependen de Él, también reordena nuestros pensamientos, nuestra disposición, incluso la inclinación que hay en nuestro corazón frente a las circunstancias. Este hombre comprende que todo sufrimiento tiene su sustento, tiene su sentido y tiene su propósito en la providencia de Dios. Entonces, puedes confiar en un Dios que ve el propósito, sustento y sentido a cada uno de tus días. ¿Te levantaste enfermo hoy? ¿Te levantaste sufriendo hoy? ¿Te levantaste con deudas? ¿Te levantaste con amargura? Bueno, esto tiene su sustento y tiene su propósito para que solamente miremos a Cristo, para que dependamos de Él en un Dios que tiene el control y sus planes son de bienestar, aún en medio de tu sufrimiento, aún en medio de la cesantía, aún en medio de las cuentas que pagar. Tu sustento no está en las deudas, tu sustento está en el Dios verdadero que planifica todo para tu bien. Entonces, ¿cómo podemos vivir ahora sabiendo esto? Que Dios controla todo, que Dios sustenta todo y Dios se revela en todo. ¿No nos da una óptica distinta como este hombre? ¿No nos cambia el sentido como del versículo 4 al 5 en José? Esto mismo trató Dios con José y de la misma forma también nos anuncia esto a nosotros, su pueblo, que no podemos mirar más con ojos altivos nuestros planes, sino que podemos confiar en un Dios que gobierna todo, a todos, en todo tiempo. Un Dios seguro. Esa seguridad, incluso en medio del sufrimiento, es la que Dios nos promete en su providencia. De hecho, este versículo, lo que acabamos de leer recién, ¿qué es lo que pasa con José? José le dice a sus hermanos, vengan, yo soy José, yo soy el hermano de ustedes me traicionaron, pero ahora no les voy a pagar el mal con mal, sino que les dice, vengan a vivir acá y tendrán todo, porque aún vienen 5 años más donde pasarán hambre. Y eso nos recuerda a lo que decía Jesús en Juan 14:1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, vengan a vivir a la casa de mi Padre. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ver ahora la actitud de José nos recuerda a este Cristo. Ver la actitud de este José con sus abusadores es más que nada una muestra de aquel hombre que vio nuestra traición y aún así nos ofrece una morada segura. Y nos dice, en la casa de mi Padre, moradas hay. Vengan. Ustedes me traicionaron. Por sus pecados yo fui a la cruz, pero en la casa de mi Padre hay moradas. Vengan a obtener lo necesario. Vendrá el hambre, vendrá la necesidad, pero conmigo, le está diciendo José a sus hermanos, tendrán lo necesario para sustentarse. De la misma forma el Señor, por Cristo, nos dice esto mismo. Ante la duda, ante la prueba, ante el sufrimiento, vengan en la casa de mi Padre hay moradas. Conmigo podrán sustentarse. Por eso, en el acto más injusto de la historia, cuando Jesús estaba colgado en una cruz, cuando Jesús estaba siendo molido por tus transgresiones y las mías, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque ni siquiera ellos saben el costo de su traición. Pero Dios sí lo sabe. ¿Es Cristo el verdadero hombre, como José, al que rasgaron sus vestidos? No solo a José le rasgaron su vestidura, sino que a Cristo realmente le rasgaron su cuerpo, sus vestiduras de justicia, y murió desnudo, completamente expuesto en una cruz. Así como José lo mancharon de sangre, los hermanos
Tomaron la túnica de José y la mancharon de sangre para engañar al Padre, pero en cambio en Cristo lo mancharon completamente de heridas, de latigazos, y su sangre corrió en una cruz. Es Cristo el que fue vendido y traicionado también por uno de los suyos. Cristo es el verdadero José. Y en este acto tan injusto, tan macabro como la tortura y la muerte de Cristo, vemos libertad y vemos vida para nosotros. Mucho pueblo, como lo dice José. Así como José le asegura y le dice, ustedes van a tener todo lo que necesitan. De hecho, hasta Faraón después entra y dice, no, diles que vengan a vivir acá y que traigan a sus hijos, que traigan a sus padres, que traigan a sus ganados, que traigan todo, van a tener todo lo necesario. ¿Cómo este sufrimiento de años se transformó en una esperanza para un pueblo entero? Prefigura cómo Cristo se encarnó, tomó nuestra traición en el acto más injusto de la humanidad para dar vida a mucho pueblo. Es Dios quien entra en la historia, porque es la historia de Dios. Un Dios providencial, un Dios que está trabajando, actuando, ejerciendo su soberanía sobre todo, en todo y en todo tiempo. En el pago de un inocente, en la sustitución de un cordero sufriente, vemos cómo ese plan resultó en vida y vida en abundancia para nosotros. Tanto así, que así como José, Dios nos invita por su Hijo Jesucristo a que nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra herencia, todo lo que tengamos para estar junto a Él. Dios nos invita a que podamos tener esta vida, y no solamente una vida personal, sino una vida de nuestro sistema, hermanos. Por eso creemos en la herencia del pacto de gracia, porque nuestra familia, nuestros hijos son llamados al Evangelio igual como nosotros, a poder comprender que por la muerte de uno, eso resultó en vida y vida para mucho pueblo. Esa es la soberanía del Señor, esa es la providencia del Señor. Cómo en un acto tan injusto nos puede resultar un acto tan bueno y una bendición tan buena para nosotros eternamente. Por lo tanto, hermanos, solo para terminar, me gustaría invitarles hoy a que en esta providencia, en este acto maravilloso que encontramos en la cruz, en este acto de reconciliación de hermanos que vemos acá en estos versículos, veamos cómo hay una reconciliación eterna entre el Dios verdadero y los pecadores. Cómo hay una reconciliación eterna y una relación unida completamente en un acto tan triste como la muerte del Hijo, como la separación del Padre y el Hijo, pero que eso nos trae vida. Esa es la providencia de Dios. Así como José sustentó a toda su familia, así el Señor nos invita a sustentarnos, aún en medio de toda circunstancia. Mira a Cristo, apunta tu fe y tu confianza en Cristo, en tu sufrimiento, en tu prueba, depende del Señor, porque Él se está revelando ahí. Y eso transformará tu vida, te dará paz, y sus planes no son de calamidad, son de bienestar. Esa es la providencia de un Dios que nos ama, un Dios soberano, un Dios de gracia. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos tantas gracias por el amor que tú tienes por nosotros, Señor. Porque antes de decirnos que debemos obedecerte, tú nos amaste en primer lugar, desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, en ese amor nosotros te obedecemos. Queremos ser guiados por ti, Señor. Y en esta mañana oramos, Señor, para pedirte eso, tu guía, tu sustento y la mirada puesta en ti, Señor. Queremos, Señor, que a través de todos los eventos de nuestra vida podamos verte claramente, podamos ver tu fidelidad, podamos ver como José que tú estás con nosotros, que has sido fiel y que tú sigues trabajando en nuestros corazones para glorificar tu nombre en medio de nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que como iglesia podamos vivir esta realidad y podamos comprender que tu nombre es exaltado en toda situación. Tu nombre es bendito, Señor, en la prueba, en la angustia, en la alegría y el gozo. Es tu nombre, Señor, el que debe ser exaltado y glorificado en nuestras vidas. Dirige, Señor, nuestros corazones hacia ti. Levanta nuestros corazones hacia ti, Señor, para que podamos estar firmes
y podamos comprender que tus planes son de bienestar. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice, Señor, a la familia representada en este lugar y que tu gloria sea resplandecida en medio de nosotros. No por nuestros méritos, no por nuestra obediencia, sino por los méritos de Cristo, el que murió por nosotros injustamente para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo oramos. Amén.